Bueno, iniciemos. Buenas noches a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Carmen Flores y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Jeffrey Mora Sánchez, el cual tratará el tema sobre los estándares de la prueba en la prisión preventiva, entre el garantismo y el neopunitivismo. Jeffrey Mora Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla en España, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona en España y la Universidad degli Studi de Ginevra en Italia. Posgrado en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Especialista en Derecho Penal por la Escuela Judicial de Costa Rica. Especialista en Justicia Constitucional por la Università Pisa de Italia. Especialista en Crímenes Transnacionales y Corrupción por la Universidad de Salamanca, España. Entre sus publicaciones destacan El delito de legitimación de capitales, Prisión preventiva y control de convencionalidad, Mecanismos electrónicos de seguimiento, entre el panóptico y la prisión electrónica, la prueba, razonamiento probatorio y justificación de las decisiones judiciales y administrativas, prisión preventiva y control de la convencionalidad, así como múltiples artículos en diarios, revistas y obras colectivas en Latinoamérica y en Europa. Actualmente ejerce como juez penal de la República de Costa Rica. Invito a los participantes a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, mi persona será la encargada de retransmitir a nuestros ponentes las preguntas realizadas. Agradecer al doctor Jeffrey Mora Sánchez por la gentileza en aceptar la invitación. Y sin nada más que agregar, le doy la palabra para que inicie con su disertación. Muchísimas gracias. Primero quisiera empezar también con un agradecimiento formal tanto a Gerson como a Marco y a los miembros de ACODEM por la atenta invitación. De verdad que es un placer. Tengo muchísimos amigos en Perú y pues es un gusto compartir algunas ideas con ustedes y con los amigos y amigas de Latinoamérica. Para empezar, puesto que el ponente anterior, a quien no tengo el gusto de conocer, don Jesper, en alguna medida realizó una excitativa para que los miembros o quienes compartimos la postura de la Escuela de Girona, pues nos refiriéramos a aspectos relacionados con la verdad o la noción de verdad. Y por supuesto que en su exposición se muestra abiertamente confrontativo de las posturas que al menos yo sigo y que es parte de lo que les comentaré brevemente en estos minutos. Nada más quisiera apuntar, puesto que el tiempo en realidad no lo permite para algo más, que los miembros de la Escuela de Girona en ningún momento estamos o están peleados con la verdad, todo lo contrario, más bien existe una postura abiertamente crítica de las posiciones escépticas, radicales, o de los que en palabras de Tarufo se consideran verifóbicos, de manera tal que me parece que hay alguna confusión conceptual. Yo quisiera compartir ese positivismo de don Hesber en cuanto a la idea de que se puede alcanzar la certeza como algo que no es una noción meramente subjetiva, pues sería magnífico. Mi trabajo sería mucho más sencillo y realmente probablemente también sería muy, muy feliz, ¿verdad? Porque parte de los problemas que vemos en la operatividad del proceso penal y específicamente en la aplicación de la prisión preventiva radican las dificultades probatorias. No es para nada sencillo. Yo les vengo a plantear una postura absolutamente diversa a la simpleza quizá con que don Hesber lo ha abordado en su exposición anterior. Es una postura simplemente diferente. No lo planteo como una crítica frontal. Digo, desde mi perspectiva hay una confusión enorme en ciertos conceptos y por supuesto que mi óptica es absolutamente divergente. Pero bueno, de eso se trata esto, de que ustedes puedan observar ambas posiciones y formarse su criterio. Bueno, vamos a ver.
Cuando hablamos de prisión preventiva, que es un tema bastante usual en la doctrina latinoamericana en los últimos años, generalmente siempre se aborda de la misma manera. Vamos a ver que existen posturas que abrazan la concepción cautelar, generalmente desde la doctrina, casi de forma unánime, eh, muy similares, y tenemos una posición que viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también abraza la concepción cautelar. Sin embargo, veremos también que en nuestros ordenamientos jurídicos hay una divergencia total en cuanto a estas posiciones dogmáticas y a la que viene, la que emana de los órganos internacionales de control de derechos humanos, de derechos fundamentales. De manera tal que a mí me parece que ha habido un exceso de doctrina con muy pocas cosas verdaderamente novedosas, ¿verdad? Seguimos diciendo que se trata la prisión preventiva de un instrumento político extraordinariamente atractivo, ya lo sabemos, los panfletos políticos de nuestros países se nutren del impacto mediático que tiene el encierro de personas sin proceso a partir de lo que los medios de prensa, por ejemplo, informan. Y esto, por supuesto, que va a ser un instrumento como caballo de batalla, por decirlo de alguna manera, político, para tratar de atraer masas. Entonces, no es previsible tampoco que esta disposición vaya a cambiar en un futuro cercano. Esto ha llevado a que la mayoría de la doctrina latinoamericana, como les decía, de la mano de Zaffaroni, consideren que la prisión preventiva ha instaurado en el continente, como decía ayer el profesor Jovet, una especie de derecho de cautela, en donde lo que importa es esa eh, eh, resolución inicial del proceso mediante la audiencia de medidas cautelares y después el proceso como que se difumina. A nadie le importa, al menos desde el punto de vista mediático, que sea lo que pase con las personas siempre que pues queden en prisión preventiva, porque el reclamo general va de la mano con una noción de mano dura, con una noción eficientista del derecho penal, lo que algún autor, Manuel Miranda Estrampes, entre otros, ha considerado como la McDonaldización de la justicia penal. Pues bueno, las cifras respaldan que a pesar de que normativamente se instaura la prisión preventiva como un mecanismo excepcional, las cifras nos dicen todo lo contrario, ¿verdad? Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de 2013, por ejemplo, que conocerán, con relación al uso excesivo de la detención cautelar, establecen cifras que superan en algunos casos o que alcanzan hasta el 60% de detenidos preventivos. En el caso costarricense, para que se hagan una idea, que no es quizá el peor de los escenarios, nuestras estadísticas internas en el informe sobre el estado de la justicia del año 2020 reporta en algunas prisiones también niveles de hacinamiento carcelario del 40% y de estos, muchos, una cantidad muy importante, son reos preventivos. De manera que aquí vemos otra discordancia con respecto al marco normativo y a lo que la doctrina ha venido impulsando, precisamente el uso excepcional de la prisión preventiva. Ya hay algo que no encaja acá. Otra cosa que no encaja y que creo que en la mayoría de los países también hemos asistido a este fenómeno es una serie de reformas de nuestros cuerpos normativos tendientes a ampliar el uso de la prisión preventiva. Bueno, ¿cómo? Flexibilizando garantías de las personas imputadas mediante la instauración, por ejemplo, de procedimientos expeditos de flagrancia, o bien mediante la ampliación del catálogo de causales de detención preventiva, instaurando medidas de orden punitivo, que es absolutamente contrario a la concepción cautelar, contrario a lo que la Corte Interamericana ha dicho, pero que pareciera que a nadie le importa, e incluso nuestros órganos de control, en el caso costarricense, la Sala Constitucional, pues tampoco le ha importado mucho y ha avalado la introducción de estas causales de norte claramente punitivo. Y además, como un punto adicional, amigos y amigas, tenemos que considerar que hay una serie de estímulos para la aplicación de la detención cautelar. Entre estos, por supuesto, va a estar el
el juicio mediático, que ya decíamos, ¿verdad? La presión de medios de comunicación masiva y redes sociales, la sociedad civil, es decir, a través de las redes sociales, que ahora en los últimos años ha tenido un impacto muy importante, la complacencia y el impulso político que también hemos visto, y incluso algunas características internas como la instauración de procesos disciplinarios contra jueces que en casos especialmente mediáticos no impongan la detención cautelar. En Costa Rica se habla del principio de conservación del puesto, que es una expresión muy usual en corrillos del Poder Judicial, que significa que si se quiere mantener la posición dentro de la institución y no ser víctima de un procedimiento disciplinario, lo mejor es disponer prisión, es decir, tirarle el asunto a apelación y que estos resuelvan, pero no complicarse y mejor, por si las dudas, no recibir presiones de salir en medios de prensa, etc. Entonces, vean la extraordinaria gravedad que revisten estos aspectos. Esto quiere decir, amigos y amigas, que hay una constante pugna entre las posiciones que nosotros podríamos llamar garantistas, que están ampliamente devaluadas en este escenario latinoamericano actual, y estas corrientes que impulsan mano dura, que impulsan adelantamiento de las barreras punitivas, que impulsan la incrementación del catálogo de delitos, etcétera, ¿verdad? La lucha, la pugna entre estas dos posiciones es absolutamente clara y pareciera que llevan las de perder quienes sostienen o sostenemos una posición, por supuesto, más garantista. Yo quisiera plantearles también una situación que es fundamental y que a veces se obvia, y es, bueno, nosotros partimos de la consideración de la prisión preventiva bajo un parámetro ideal, es decir, que solamente se da la afectación o implica la afectación formal de un derecho fundamental que es la libertad. Pero en realidad nuestras prisiones significan la afectación de otros derechos fundamentales, el derecho de acceso al trabajo, el entorno familiar, incluso con relación a la traslación de los efectos de la medida al núcleo familiar de la persona detenida, etcétera. Una multiplicidad de derechos, inclusive el derecho a la salud. Ustedes pueden ver en pantalla a su izquierda una prisión costarricense con niveles de hacinamiento pasmosos, y a mano derecha ustedes ven una prisión en Finlandia, en Noruega, es este cuarto. Mejor que muchos cuartos en los que habitamos mientras estudiábamos algunos, por ejemplo. De manera tal que no serán las mismas condiciones o el impacto real de la medida cautelar de prisión preventiva si se dispone en Noruega o se dispone en Costa Rica o se dispone en Perú. Entonces, me parece que es hora de que los jueces empecemos a tomar en consideración los aspectos y los escenarios reales. ¿Cuáles son algunos de los problemas también reales que tenemos a la hora de la aplicación de la prisión preventiva? Y se los digo desde la perspectiva de un juzgador. Bueno, el momento en que se da la audiencia, por supuesto que debe impedir que se cuente con prueba de especial calidad. Es un momento inicial de la investigación. Hay casos de casos, habrá casos en donde ya hay una investigación anterior, pero muchos de los delitos que mantienen el grueso de casos de los poderes judiciales son delitos contra la propiedad, delitos que son producto de una mención de momento, es decir, que no ha habido una investigación previa. Fuera de esta línea están los delitos económicos, etcétera, pero la mayoría, quizá el contingente mayor de casos penales serán estos asuntos que no tienen investigación previa, de manera que se va a tener muy poco tiempo para establecer, tanto por el Ministerio Público como por la defensa, elementos de prueba. En el caso de Costa Rica, se establece un plazo de 24 horas para que el Ministerio Público defina cuál va a ser la situación jurídica de la persona investigada y detenida, y si se pone a la orden del órgano jurisdiccional, se tendrá 48 horas por parte de este órgano para definir finalmente si ordena una medida cautelar como la prisión preventiva, alguna otra, u ordena la libertad.
Esto, reitero, por supuesto que a nivel de completitud, para utilizar una palabra acuñada por Susan Hack, del elenco probatorio, va a ser casi en todos los casos muy disminuido. Piénsese en asuntos donde se requiera prueba pericial, etc. Esos elementos que pueden ser vitales en un futuro, pues no se contarán para esa audiencia. El otro aspecto se refiere a la mengua en garantías procesales. Por ejemplo, en el caso costarricense, en asuntos de violencia de género, es muy usual que no se apersone a la audiencia de medidas cautelares a la persona víctima, testigo, a pesar de que nuestro código permite que se reciba prueba testimonial. No se marca esa diferencia en nuestro caso entre indicios, pruebas, etcétera, ¿verdad? Nada más sí se hace una diferencia en cuanto a que estos elementos que se reciben en la audiencia de medidas cautelares pues no podrán ser trasladados a juicio, sino que se ventilan en una carpeta distinta. Pero el punto es que esto no es usual que se reciba un testimonio como tal, sino que las declaraciones de testigos se ingresan a la carpeta de investigación mediante denuncias escritas o la toma o la redacción de informes en donde se consignan la mención de algunas personas por parte de los investigadores de la Policía Judicial. Esto, por supuesto, que merma las posibilidades de contradicción de esos medios de prueba para la defensa principalmente. Entonces, ya aquí tenemos un problema también muy grave. Y es que, obsérvese, y les adelanto alguna de mis consideraciones finales, que es que en tratándose de la prisión preventiva, los efectos perniciosos sobre el individuo son exactamente iguales, como ya lo ha puesto en la palestra muchos autores, Zaffaroni les decía, entre otros, tiene el mismo contenido aflictivo, la medida cautelar de prisión preventiva, que la pena de prisión, de manera tal que tiene que verse con muchísima rigurosidad. Ok, ahora, hablábamos ya de un entorno que favorece el encierro preventivo y aquí hablamos también de estas situaciones de presión mediática, de presión de posible instrucción de causas disciplinarias, etc. Esto no es poca cosa, amigos y amigas. Se da en muchos casos y dependerá de la capacidad de resiliencia interna del juzgador, cómo juega con esta multiplicidad de factores. El hecho de que haya medios de prensa involucrados, que en el caso costarricense, a mí personalmente me ha correspondido a la salida de mi despacho o al ingreso a mi casa inclusive, recibir periodistas por casos judiciales pendientes. Entonces, esto es algo que trasciende incluso la molestia individual, sino que trasciende al aspecto familiar. Y es un aspecto que debe ser tomado en consideración y debería de ser tomado en consideración por el Poder Judicial como tal, porque recuerden que es una posible afectación, representa una posible afectación bajo principios como las reglas de Bangalore, por ejemplo, sobre independencia judicial, una posible afectación de ese principio fundamental, estructural de cualquier modelo de justicia penal democrático, como lo es la independencia judicial. No podemos dejarlo simplemente a la capacidad de resiliencia, de resistencia del órgano jurisdiccional. Debería haber alguna tutela, alguna protección del Poder Judicial como tal. ¿En qué se revierte esto, amigos y amigas? Bueno, en una sustantivización evidente y automatismo en la aplicación de la prisión preventiva. En el caso costarricense, ustedes pueden consultar, inclusive se los puede pasar a los que estén interesados, que en el informe sobre el estado de la justicia del año 2020, que ya cité, se menciona que parecería que en cierta tipología delictual, por ejemplo, en narcotráfico, la prisión preventiva se aplica casi en todos los casos. Hay prácticamente un automatismo en estos supuestos. Entonces, muchas veces, inclusive cuando he dado alguna conferencia en México, critico muy frontalmente la prisión preventiva oficiosa, pero de facto, en Costa Rica, y estoy seguro que muchos países de la región compartirán esta práctica, existe prácticamente una prisión preventiva oficiosa en cuanto a cierta tipología delictiva. Entonces, esto es algo que creo que es constatable empíricamente, ¿verdad? Con estas estadísticas. Ahora bien, otro de los problemas que tenemos
y uno de los aspectos que ha tocado el ponente anterior, don Hesber, es el de los estándares probatorios. Vean, no tenemos estándares probatorios concretos en el Código Procesal Penal costarricense, no existen. Yo defiendo la tesis de que es imprescindible la consignación legislativa, avalando la postura de autores como Jordi Ferrer Beltrán, de estándares probatorios. Esto porque efectivamente, y aquí voy a tocar un poco la cuestión sobre la noción de verdad. Vean, creo que acá en la ponencia anterior se generó alguna confusión sobre la noción de certeza. Yo sería muy feliz, les decía, si pudiera decir que no solamente en sede judicial, sino en cualquier área, puedo llegar a la certeza absoluta. Incluso en cualquier rama del conocimiento, cualquier investigador científico querría llegar a algo que se pueda considerar como certeza. Pero es que vean que ni siquiera en la práctica de análisis de ADN hay certeza. Siempre existe la posibilidad de error. Es decir, parto, para lo que les voy a decir, de una noción correspondentista de la verdad, que significa no otra cosa, no negar la verdad, como nos decía el ponente anterior, para nada, sino simplemente la consideración de que existe un único sentido de verdad, es decir, esto hace que se descarte la verdad procesal, estas nociones de antaño de verdad procesal, verdad material, verdad real, etcétera. Existe una única verdad, si se quiere. Tarufo, por ejemplo, relativiza el concepto, pero a nivel simplemente gramatical, entendiendo que podríamos hablar de verdad relativa en el entendido de que es el acercamiento a la verdad el que cambia. De forma tal que lo que se busca es que un enunciado sobre un hecho corresponda con algo que realmente pasó. Esa es la noción correspondentista, no tiene mayor complejidad. Entonces, partiendo de que es imposible alcanzar certezas racionales, es absolutamente imposible, amigos y amigas, porque es una categoría interna, es una categoría subjetiva, es decir, yo puedo tener certeza de algo y puede que eso sea falso. Piénselo en una relación personal, para poner un ejemplo muy clásico. Yo puedo tener absoluta certeza de que mi novia o esposa no me engaña y puede que sí lo haga en la realidad. Es decir, la consideración de certeza es una noción interna que no puede servir como un parámetro objetivo precisamente para establecer un estándar de prueba para considerar un límite o una meta probatoria para poner alguna noción. Bajo esta tesis, entonces, lo único que podemos hacer, no solamente en sede judicial, sino en cualquier rama de conocimiento científico de nuestra vida personal, es acercarnos a la verdad mediante elementos de prueba que pueden sostenerla y que pueden aportar fiabilidad a ese acercamiento. Si partimos de esta noción, por supuesto que habrá niveles o grados de acercamiento. Y esto se representa muy bien en el proceso, porque ustedes verán que hay diferentes acciones, diferentes actos, más bien, dentro del proceso penal que van a determinar diferente cantidad o cualidad de prueba. Es decir, no se requiere la misma cantidad de prueba o la misma calidad de prueba para un auto de apertura a juicio, para una medida cautelar, para una sentencia. Muy bien. La discusión sobre si es posible establecer los estándares así, tal cual, o si se trata más bien de instrumentos o herramientas de valoración, es algo a lo que me referiré en un rato. Pero por el momento sí quiero simplemente asentar la idea de que parto de una noción correspondentista de la verdad y que esto para nada significa, por supuesto, negar o estar peleados con la verdad. Ahora, si partimos de esta postura, amigos y amigas, lo que tenemos que analizar es, bueno, ¿qué debe probarse en el análisis de la prisión preventiva
cuál es el estándar que debemos aplicar y cómo probamos hechos futuros, hechos que no han ocurrido. Y esto es absolutamente relevante porque ustedes verán que cada uno de los elementos que integran los requisitos materiales para la detención cautelar justificada son hechos futuros, salvo el último aspecto que se suele establecer, que es la conformidad de la medida con el principio de proporcionalidad o la indispensabilidad, como se le conoce también, dependiendo de la línea de doctrina que se siga. Pero en cuanto al fumus comici delicti y al periculum libertatis, siempre va a tratarse de eventos no ocurridos, de eventos futuros. Entonces, estas interrogantes vamos a tratar de disolverlas en alguna medida en lo que sigue. ¿Qué pasa en Costa Rica con estos estándares de prueba? Bueno, ustedes verán acá en pantalla algunos de los establecidos. Para el sobreseimiento definitivo, nuestro código habla de certeza, ¿verdad? A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente posibilidad. Bueno, estos conceptos, estas nociones son muy etéreas. Difícilmente pueden dar claridad o pueden tener el grado de precisión que necesitaría, que requeriría un estándar probatorio. Las medidas cautelares habla de elementos de convicción suficiente, los riesgos procesales de presunción razonable, el auto de apertura a juicio de base para juicio, nada más. Y la sentencia ni siquiera tiene umbral positivizado dentro del diseño procesal, pero jurisprudencialmente se ha dicho también un estándar de certeza, que sería eventualmente equivalente al más allá de la duda razonable. Una crítica sobre este estándar ustedes la podrán ver en los diferentes libros y artículos de Larry Laudan, que lo aborda con mucha solvencia, por si les interesara. Pero lo que quisiera mostrarles es que los vocablos utilizados o los adjetivos epistémicos, en palabra de Diego Adibecki, que se utilizan dentro de nuestro Código Procesal Penal, son demasiado vacuos, son muy porosos, no nos dicen nada, es decir, no constituyen un estándar. La situación en Perú, que entiendo por medio de esta sentencia plenaria casatoria 1/2017, en realidad, a mi criterio, sin conocer profusamente el ordenamiento jurídico peruano, tiene los mismos vicios que el sistema costarricense, aunque la iniciativa es bastante válida. Es decir, me parece que es una situación mejor que la que tenemos en Costa Rica. Ya deseara yo que nuestros tribunales, en algún momento superiores, se hubiesen encargado, se hubiesen preocupado al menos por la definición de un estándar. Lo que pasa es que en esta sentencia plenaria casatoria, yo creo que no se cumple a cabalidad con los requerimientos que tendría que tener un estándar probatorio, requerimientos de objetividad y de precisión. Al final vean que es muy similar a los vicios que tenemos en el diseño procesal costarricense, ¿verdad? Las nociones de probabilidad, de sospecha, reveladora, suficiente, a pesar de que en la resolución que he leído con atención se le trata de dar contenido y me parece que se hace de una manera bastante buena, pero aún así pues no se llega a cumplir con los requerimientos que tendría que tener. Y la noción de certeza finalmente para la sentencia es muy infeliz, puesto que, reitero, el concepto de certeza implica un aspecto subjetivo no controlable y que nada tiene que ver con la verdad. Como les digo, se puede tener certeza de algo absolutamente falso. Ok. Entonces, cuando analizamos estos dos modelos, uno legislativo y otro jurisprudencial, le recuerdo, creo que ya lo mencioné, Jordi Ferrer Beltrán, por ejemplo, considera que los estándares deben ser fijados legislativamente y Daniel González Lagier, por citar algún autor, estima que debe ser más bien jurisprudencialmente. Entonces, sobre esto no hay claridad. Pero tendríamos que evaluar si se trata de estándares o realmente son pseudoestándares. O sea, hay una pretensión de que funjan como estándares, pero no se cumple al final con esta pretensión. Bueno, ya hemos abordado algunas nociones que ustedes pueden ver acá, pero generamos simplemente un repaso. Partimos de que el objetivo institucional del proceso va a ser alcanzar la verdad y de que no existen certezas racionales y que siempre el acercamiento a esa verdad va a ser imperfecta, como imperfecto
es el intelecto humano, como imperfectas son nuestras posibilidades precisamente cognitivas de establecer esa relación con el mundo real, ¿verdad? Yo creo que esto difícilmente es rebatible. Por eso, por supuesto que estoy en una confrontación absoluta con la posición mantenida por don Jesper Benavente. Ahora, ¿cómo tendría que ser un estándar? Sobre esto hay kilos de doctrina, amigos y amigas. Simplemente les cito alguna noción que a mí me parece bastante razonable, que es la de Jordi Ferrer Beltrán, que dice que, bueno, que se trata de cierto umbral de corroboración de una hipótesis fáctica que va a ser exigida normativamente para él de forma legislativa en el diseño procesal que se trate y que su definición va a depender de una valoración política en cuanto a la distribución de riesgos de error. De eso se trata el estándar probatorio. Entonces, a un umbral mayor, por supuesto que va a haber más posibilidad de falsos negativos, de falsos positivos, perdón, de falsos negativos, perdón, y contrariamente, menos posibilidad de la contracara de estos. De forma que, dependiendo de esa noción que es eminentemente política desde la visión de Jordi Ferrer Beltrán, vamos a distribuir esas posibilidades de error. Por citar también algún ejemplo, se ha discutido si en materia de delitos de género, en donde muchos de los tipos penales son presentan dificultades probatorias, agresiones sexuales, por poner algún ejemplo, debería disminuirse el umbral probatorio necesario, aunque esto implicara una posibilidad mayor de falsos positivos, ¿verdad? Que es un riesgo siempre latente. Ya les voy a decir cuál es mi visión en cuanto a cómo debería establecerse un estándar probatorio en materia de prisión preventiva. Yo creo, también para sentar una base en cuanto a esto, amigos y amigas, que si bien nosotros tenemos, tanto en el Perú como en Costa Rica, un sistema de valoración probatoria basado en la sana crítica racional o la libertad probatoria, como se quiera ver, está pervertido hacia un sistema de íntima convicción precisamente por la definición de un estándar probatorio, de un pseudo estándar probatorio que es de carácter subjetivo. Esta noción de certeza o de más allá de la duda razonable. Esto tiene sentido, por supuesto, de alguna manera en los modelos anglosajones de íntima convicción, pero no tiene ningún sentido en modelos de sana crítica racional como el nuestro. Así que hay cierta perversión del modelo y creo que la falta de precisión del estándar tiene mucho que ver con esto. Y algo que ya decía, bueno, los parámetros cualitativos de justificación epistémica que ya vimos, tanto jurisprudencialmente en Perú como legislativamente en Costa Rica, son al final adjetivos epistémicos que no son de mera constatación, ojalá lo fueran. Ojalá supiéramos sin más que es una sospecha fuerte o que es una sospecha reveladora y ya, como si fuera distinguir un objeto material simple, pero no es así, sino que exigen un juicio de valoración y ahí es donde pierde la característica de estándar como la entiende al menos Jordi Ferrer Beltrán. Pero les digo, la comprensión de si se puede o no se puede hablar de estándares probatorios, no vamos a ver, está muy polarizada. No es que la escuela de Girona defiende a capa y espada la definición de estándares. Larry Laudan y Ferrer Beltrán sí lo hacen, pero Daniel González Lagier y Diego Adibeki, que ya ustedes lo escucharon en una brillantísima exposición el primer día de este congreso, defiende la posición contraria, es decir, que no es posible la definición de estándares precisos y objetivos. Es decir, hay una discusión abierta y no podemos reducir el pensamiento, que es muy plural, de lo que se ha denominado como Escuela de Girona a situaciones tan simples. Cuando se da ese reduccionismo, hay algo mal también y les pediría entonces cautela porque esto es más complejo de lo que parece. Ahora, yo creo que lleva razón Diego Adibeki cuando habla de que estos casos claros que podemos considerar como muy claros en la práctica judicial, en realidad lo que implican es un consenso evaluativo, es decir, es una apariencia epistémica, lo que significa que muchas personas
entendemos la situación como de una misma manera, pero esto no quiere decir que tenga una base cognitiva, que tenga una base epistémica, es simplemente una apariencia. De allí, Diego ha considerado que más que la búsqueda de estándares probatorios o la posibilidad de establecerlos, de lo que se trata es de estándares de suficiencia o de argumentación o exigencias motivacionales, como se le quiera. Entonces, ustedes ven que esto es un tema muy polémico que da mucho de qué hablar. Ahora, un repaso muy rápido del tema de la concepción cautelar para que nos dé chance de concluir y algunas preguntas si lo tienen. Bien, ya ustedes escucharon al doctor Dave Becky sobre el tema de la concepción cautelar, así que no me voy a extender en esta parte especialmente, nada más señalar que esta noción parte de entender la prisión preventiva como un instrumento para aseguramiento procesal, simplemente. Existe, a mi criterio, un roce infranqueable con el principio de presunción de inocencia como regla de trato. Eso es un tema también bastante árido, pero no he encontrado la forma de sentar en la misma mesa la presunción de inocencia y a la prisión preventiva, por más que se haya bajo este principio de coherencia del orden jurídico sustentado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en atención a la regulación en un solo artículo de ambos institutos. Bueno, me parece que ahí hay una ideología normativista disfrazada, como ustedes lo pueden ver también en pantalla. Esto es lo único que quisiera hablar sobre este tema, que ya ha sido abordado magníficamente por don Diego de Becky. En Costa Rica, como vimos, abrazamos, al menos formalmente, la concepción cautelar. Hemos incorporado reformas que no se ajustan con esta concepción cautelar, incorporando causales de reincidencia, de flagrancia, de crimen organizado como motivos para ordenar la prisión preventiva, etc. Se ha discutido el tema del control difuso de convencionalidad. Yo soy fiel partidario que aún en modelos que tengan control concentrado de constitucionalidad, los jueces, por diferentes sentencias de la Corte Interamericana, pueden aplicar control difuso de convencionalidad. Incluso, reitero, si esto implica la desatención de lo que emane de las Cortes Constitucionales. Es un tema bastante polémico aún, y también sobre este particular, a los que estén interesados también algo escrito sobre esto, tal vez les pueda importar, al menos para que vean cuál es la posición que he tratado de sostener, no solamente en doctrina, sino también en mi práctica como juez en Costa Rica. Pero bien, todo esto que hemos hablado, amigos y amigas, es para entender un poco qué es lo que hacen los jueces cuando evalúan una solicitud de prisión preventiva. Lo primero es la justificación de la premisa normativa. Tampoco me voy a extender en este tema que fue abordado también por Diego de Becky de manera magnífica. Solamente entendemos que son 3 los presupuestos: fumus comissi delicti, o la probabilidad de que se ha cometido un delito; el periculum libertatis, el riesgo procesal; y el criterio de indispensabilidad o la conformidad con el principio de proporcionalidad. Entonces, ha habido cuestionamientos en todos los rubros, pero partiremos de esta premisa inicial. Ahora, el tema fundamental y el polémico es cómo justificamos la premisa fáctica. Esto no es para nada sencillo. Es que operativamente sea muy fácil, porque evidentemente es muy fácil, ya que nuestras prisiones están llenas de reos preventivos. Entonces parece, para utilizar una frase coloquial, parece que al ordenar una prisión preventiva es como si estuviéramos pelando papas, ¿verdad? Como si estuviéramos en un servicio de comida rápida, como decía el maestro Manuel Miranda Estrampes, ¿verdad? Al referir la McDonaldización de la justicia penal, a pesar de ese simplismo catastrófico con el que se ve la forma de resolución en este tipo de audiencias, es un tema extraordinariamente complejo, amigos y amigas, porque el fumus comissi delicti en este rubro, a pesar de que hay una coincidencia parcial con la justificación de la decisión final, es decir, se va a tener que probar que existe un hecho y que el imputado ha participado en ese hecho, hay un elemento adicional, una hipótesis probabilística adicional, y es el resultado del proceso. Es decir, además de esto, se debe probar
que existe probabilidad, vean que es una doble probabilidad, de que recaiga una sentencia condenatoria en el futuro contra la persona imputada. Y no son aspectos iguales. Yo asumo la posición de Ferrúa, que es contraria a la que sostiene Jordi Ferrer Beltrán, en el sentido de que podría incluso establecerse un estándar de prueba idéntico al de la condena, el más riguroso, sin que esto implique que se configure una sentencia temprana. Tampoco por el espacio temporal que tengo, no puedo extenderme en esta tesis, pero si gustan en la fase de preguntas o después, podríamos hablar sobre ello. Pero partimos entonces de que se trata de una hipótesis probabilística también. Pero el problema mayor, amigos y amigas, la tenemos con el periculum libertatis, porque aquí es una hipótesis probabilística doble. Es decir, tenemos que probar el hecho base y la secuela. Esto implica que, a diferencia de otras situaciones jurídicas en donde también se prueban hechos futuros, como el propio fumus comici delicti, que parte de un evento ya ocurrido, es decir, de un hecho retrospectivo, o los daños emergentes, etcétera, que también parten de un evento ya ocurrido, el periculum libertatis no parte de ningún evento. Es decir, el hecho base no existe. Tendríamos que definir cuál es ese hecho base. Y eso es virtualmente imposible. Entonces, la configuración actual de los diseños procesales, al establecer esta hipótesis probabilística doble, impiden, en tesis de principio, que pueda establecerse una actividad racional de prueba. Tendríamos que reducir, a mi criterio, y aquí sigo un poco el pensamiento de Diego de Beck también, tendríamos que reducir el enunciado o la premisa fáctica a un modelo similar al del fumus comici delicti. Es decir, precisar que ya la persona haya ejecutado algún acto relacionado con la fuga o relacionado con la obstrucción del proceso por desaparición de pruebas, etc. Sé que esto tiene un costo político enorme, claro que sí, pero es la única forma de hacer coincidente la práctica en la aplicación de la prisión preventiva con lo que normativamente ya se ha instaurado, que es la excepcionalidad de la medida. El problema es que, vean, si nosotros analizamos, y lo voy a hacer solamente con el tema del periculum libertatis, si analizamos bajo el modelo de análisis argumentativo de Stephen Toulmin, que es el que usualmente se utiliza, el rubro de la garantía es muy complejo en este tipo de casos. Piénsese que el modelo argumentativo de Toulmin parte de una pretensión o claim, razones o ground, la garantía, warrant, y el respaldo, o backing. En la nomenclatura de Toulmin. Entonces, bajo la pretensión, en un caso podría ser la pretensión del fiscal, si Fausto queda en libertad, se va a fugar, se va a abstraer del proceso. Las razones podrían ser, no tiene arraigo, algunas de las que se indican usualmente en nuestros códigos procesales. No tiene arraigo domiciliar, no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral. Muy bien. ¿Cómo vinculo esto? El rubro que sirve para vincular estos dos aspectos se denomina en este esquema argumentativo garantía. Esta garantía debe ser una máxima de experiencia o una generalización, pues, puesto que tenemos que descartar la utilización de presunciones iuris o de definiciones o teorías, porque ahí no habría una actividad probatoria. Y recuerden que por imperativo de nuestros diseños procesales, esta actividad y la característica de jurisdiccionalidad de la medida cautelar también es necesario que haya una actividad probatoria, es decir, no podría establecerse el ligamen de ambos rubros mediante la categoría de presunción o de definición. De manera tal que tiene que haber una máxima de experiencia. ¿Y cuál es la máxima de experiencia? ¿Cómo la construimos? Esto es virtualmente imposible si establecemos que el periculum libertatis es una hipótesis probabilística doble. Es decir, ¿cómo establecemos que una persona que no tenga arraigo es probable que se fugue? Hay estudios empíricos, estadísticos, generalmente no los hay, pero si los hubiese, la estadística no nos dice nada sobre el caso particular, máxima cuando está en juego un derecho fundamental de este tipo. Tampoco desde la psicología cognitiva nos dan respuestas para el momento actual. Las neurociencias nos reportan también posiciones actuales con respecto a las fórmulas predictivas conductuales.
de manera tal que nos vemos desprovistos de esta información que nos serviría para ejercer genuinamente un razonamiento probatorio, amigos y amigas. Lo único que podría avalar, entonces, en tesis de principio, que sea concordante con el principio de jurisdiccionalidad de las medidas cautelares, una resolución así es el establecimiento de un hecho base retrospectivo, y con lo que equipararíamos el periculum libertatis al fumus comissi delicti. Esa es básicamente mi posición en cuanto a esto. Ahora, volvemos con el tema de los estándares de prueba. Dijimos que en Costa Rica no hay estándares. Se ha dicho doctrinariamente que hay que partir para el fumus comissi delicti de un estándar de prueba prevaleciente, que es un estándar de raigambre civil, ¿verdad? Que es básicamente que si con algún elemento que ronde por ahí, que vincule el encartado con los hechos y que haya delito, ya eso sería suficiente. Es decir, es un mínimo estándar. Por supuesto que cuando estamos frente a una lesión directa de un derecho fundamental como la libertad tan grave, no podría ser admisible un estándar de ese calibre. A mí me parece que el estándar debe ser equivalente al necesario para la condena. Reitero, parto de la posición del italiano Paolo Ferrua en algunos aspectos. Jordi Ferrer Beltrán considera que el estándar debe ser alto, pero no igual al de la condena. Son posturas que ambas tienen su aval, es decir, no son disparates, por decirlo de alguna manera. Hay bastante trabajo detrás de eso. Pero lo importante es, ¿qué hacemos cuando no existe el estándar? Es decir, ¿cómo los jueces resolvemos? Si yo no tengo estándar, sí, a diferencia de lo que ocurre en el Perú, mis cortes superiores no se han preocupado por definir siquiera de ninguna forma algunos estándares, por dar alguna guía, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago en la práctica? Bueno, yo creo que el kit de la cuestión está en la aplicación del principio de proporcionalidad. Partiremos entonces de una traslación con variaciones modales simplemente de la llamada máxima de Trajano, ¿verdad? Que establece, se configura de diferentes formas. La más usual es que es mejor 10 personas culpables libres que un solo inocente en la cárcel. Aquí la modificación modal sería cambiando culpables por peligrosos. Tratándose de la medida cautelar. Y tendríamos que realizar, entonces, pretorianamente, amigos y amigas, aunque esto implique una lesión al principio de seguridad jurídica, una ponderación bajo la fórmula de Roeder-Alexy, usual, en donde contemplemos la afectación de los principios en juego, la relevancia de satisfacción del principio que juega en sentido contrario y cómo interactúan estos entre ambos para determinar si uno justifica al otro. Yo les adelanto que para mí elevar fines del proceso como un principio de relevancia prevalente frente a la afectación concreta del derecho fundamental a la libertad sería absolutamente inadmisible. Por eso entiendo que el estándar tendría que ser extraordinariamente alto, equivalente al necesario para condenar en ambos rubros, tanto en el periculum libertatis como en el fumus comissi delicti. Parto acá, por supuesto, de que no puede haber, en palabras de García Molina, no puede asignársele una función promocional al derecho penal. Se ha demostrado, entre muchísimas cosas, el fracaso de la institución carcelaria en todas sus fórmulas, ¿verdad? Tanto como pena, como como me parece como medida cautelar también. De manera tal que tendríamos que repensar en general a la luz de estas situaciones constatables empíricamente por la criminología, con concentración también en áreas olvidadas como el derecho penitenciario, cómo estamos aplicando este tipo de medidas cautelares. Y finalmente, amigos y amigas, para concluir, en los 3 minutos que me quedan, partimos entonces de que la prisión preventiva resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia como regla de trato. No pude llenar de contenido esta afirmación, pero me remito un poco a lo que señaló Diego de Becchi, básicamente la misma postura. Yo pienso que debería de leerse mejor como una excepción al principio de presunción de inocencia y no como artificiosamente generar una aparente compatibilidad que no tienen. Partimos de que rige la concepción cautelar o marcadamente cautelar, parecería, ¿verdad?
pero hay muchísima displicencia en el trato, no se condice lo que se invoca en las normas o lo que se dispone en las normas con la práctica real de nuestros sistemas, incluso a nivel legislativo. No tenemos estándares de prueba en Costa Rica y me parece que tampoco lo tienen en el Perú, ni legislativamente ni jurisprudencialmente, pese a los intentos loables en el Perú, pero es necesario, y yo creo que es necesario que se establezcan legislativamente por un tema de seguridad jurídica. Creo que hay sustantivización de la prisión preventiva en general en toda Latinoamérica, hay automatización en ciertos delitos especialmente. Creo que en la práctica lo que hacen los jueces, más que realizar un razonamiento probatorio, cuando establecen una orden de prisión preventiva, lo que hacen es definir el peligro procesal y no probarlo. Eso quiere decir, bajo el esquema argumentativo de Tullman, que hay un salto de fe entre las pretensiones y los datos o las razones, sin que exista una máxima experiencia que ligue el razonamiento. Esto, por supuesto, constituiría lo que se conoce en lógica argumentativa como un enunciado antimemático, pero lo cierto es que no tiene un razonamiento detrás, es simplemente una definición, de manera tal que existiría el peligro de que estas resoluciones, la gran mayoría, tuvieran un vicio de legalidad conforme con los parámetros que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se integran también en nuestros diseños procesales. Tenemos que entender, para mí, el estándar probatorio como el más alto posible, asimilable al necesario para condenar, descartar peligros de orden punitivo, es decir, abrazar en ese sentido sí la concepción cautelar y ligar, y esto es el punto más importante quizá de lo que les voy a decir, el periculum libertatis tendrá que enlazarse la noción de riesgo con la ejecución de una acción concreta. De lo contrario, es imposible realizar un ejercicio de razonamiento probatorio como es exigido en atención al principio de jurisdiccionalidad de las medidas cautelares de carácter personal o cualquier tipo de medida cautelar, pero específicamente en cuanto a la prisión preventiva. Cumplo exactamente los 50 minutos que tenía dispuestos, amigos y amigas. Ahí está mi correo electrónico. Les agradezco cualquier comentario, crítica y quedo a la orden para preguntas. Muchas gracias por la conferencia, doctor Jeffrey Mora Sánchez. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, para lo cual se le pide a los participantes, si tienen una duda sobre el tema de exposición, pueda ponerlo en la bandeja de chat o hacerlo de manera directa. En vista de que no hay preguntas, no sé si el ponente quisiera dar una reflexión final. Bueno, muchas gracias. Espero que la falta de preguntas no sea porque no se entendió bien lo que quise transmitir. No, vean, yo simplemente quisiera concluir señalando que nuevamente rescatando el tema, tal vez la discusión que se ha generado con respecto a los postulados que se atribuyen a la llamada Escuela de Girona, me parece que las críticas son absolutamente válidas. Creo que de eso se trata, la discusión académica es lo que enriquece, lo que viene a fortalecer o los postulados que sostengamos, o bien en algunas ocasiones a variarlos, ¿verdad? Hay que ser en eso muy humildes, siempre. Pero quizá lo que no sea válido sea la confrontación desprovista de ciertos argumentos y abordando, digamos, bajo generalizaciones que me parece que no corresponden, los postulados de muchísimos autores que, digamos, se verían adscritos a esta escuela de Girona, y que disponen de visiones totalmente diferentes en rubros muy importantes, ¿verdad? Entonces, a mí me parece un tanto osado, por decir alguna palabra, criticar toda la fórmula, ¿verdad?, gironí, cuando, como se ha podido ver acá incluso, desde mi perspectiva, pues tengo
diferencias esenciales, estructurales, con algunos de los autores más importantes, incluyendo Jordi Ferrer Beltrán, el mismo Diego Adipecki, Michele Tarufo, Daniel González Lagier, ¿verdad? Yo creo que entonces tendríamos que procurar que la crítica quizás sea un poco más focalizada, y eso nos permite también abordar esa crítica de manera más fundada. Es difícil rebatir algo tan generalizado, ¿verdad? Y desprovisto de un argumento serio, solamente. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos